Bienvenido a este espacio, donde exploraremos nuestro interior con valentía, compasión y sobre todo, amor. Nosotros, al igual que tú, estamos en constante búsqueda de la plenitud. Descubramos juntos las posibilidades que el universo ha puesto ante nosotros, para que podamos ser conscientes que la magia eres tú. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, esto es La Magia Soy Yo, mi nombre es Mariana González y está aquí conmigo Miguel Calderón. me tocó decir mi propio nombre. Hola Mariana, gracias por la invitación al podcast. Muy contento de estar aquí contigo esta tarde para platicar de cosas bien interesantes. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de qué trata este primer podcast, nuestro podcast piloto de La Magia Soy Yo, ¿no? El por qué decidimos formar parte de esta tendencia, de este mundo. Pues bueno, como parte de este piloto, yo te quería platicar una historia muy interesante para arrancar de dónde viene La Magia Soy Yo. Fíjate que aquí en Saltillo, Coahuila, México, por allá del 2004, hubo un huracán en México llamado Emily. Bueno, en el mundo, ¿verdad? Y en Saltillo, pues hizo unos estragos. Hay una calle, pues de principal, vamos a decir, llamar así, por una zona aquí en Saltillo, Los Valdés. Y Saltillo es una ciudad que se encuentra, pues, no adentro de montañas, pero sí rodeado de montañas. Y una de las cosas que yo no sabía es que cuando hay lluvias muy fuertes, que se cargan prácticamente las montañas, baja el agua de los arroyos y viene el agua con demasiada fuerza. Entonces hay una historia que dicen por ahí que una noche, por ahí por Los Valdés, en la temporada de ese huracán, pues traía el arroyo muchísima agua, iban pasando unas personas por ahí y como era una avenida, pues viene el arroyo súper fuerte de la montaña, pero al momento de estar la avenida como que se abre, haz de cuenta, entonces no ves la fuerza con la que pasa el agua. Entonces pasa un carro, ¿no? Pasa una camioneta por ahí y al principio cuando iba entrando, pues se hace cuenta que pues, perfectamente va pasando y cuando está en la parte de en medio del arroyo, resulta que el arroyo levanta la camioneta. Enfrente había una patrulla viendo, pero esa patrulla nunca jamás dijo tipo, espérense, no le bajen, o sea, nada, ¿no? Total, se levanta la camioneta y se la empieza a llevar. Se empieza a llevar la camioneta. 2 personas iban allá adentro. Entonces, iban avanzando y la persona que iba en el copiloto no sabía nadar. Entonces empieza a gritar como loca de, ¡ayuda! ¿No? O sea, para esto eran como las 10, 11 de la noche, más o menos. Entonces, no se veía absolutamente nada, porque en esa zona realmente había como unas chocitas al principio, te estoy hablando en el 2004 más o menos, entonces, y completamente oscuro. Entonces, esta persona que no sabía nadar decide brincar de la camioneta. Se sale, ¿no? La persona que iba manejando se queda dentro de la camioneta y así como que, pues, ¿qué hago, no? O sea, ¿a dónde va a llevar esto? ¿A dónde le sigo, no? Y llegó un momento en la camioneta, empezó a moverse como siguiendo el ritmo de las olas, pero pues llega un punto en el que dices, a lo mejor se puede voltear la camioneta, porque era tan fuerte la corriente que te puedes llegar a voltear, ¿no? Entonces, al piloto, pues dice, no le queda de otra más que brincar, porque pues ya había brincado la otra persona. Total, brinca la persona que iba manejando y donde brinca cae cerca pues de la pared del arroyo, llamémosle así, y en eso donde se quiere agarrar de una rama, pues ¡pum!, se trae la rama, ¿no? Porque la velocidad era impresionante, ¿no? Oye, segundo intento otra vez, una rama más chiquita, pues se viene sin la rama, ¿no? Hasta que puede agarrarse una tercera y ahí hace como, pues yo no sé, se sostiene con la pared y logra salir. ¿Cómo? No sé, por milagro yo creo, las 2 personas que brincan caen del mismo lado. O sea, brincaron, haz de cuenta, y pudieron salir del mismo lado, ¿no? Oye, pues ahí están, muriéndote de frío prácticamente, ¿verdad? Porque pues entras en estado de hipotermia. Y vienen unos chavitos estos que vivían por ahí en estas casitas
que ya sabían que pasaba esa situación cuando venían aguas súper fuertes, ¿no? Entonces vienen brincándose cuenta por la lomita y en eso agarran a una, se cuenta, pum, se la trepan acá en los hombros a llevársela a la casa y a la otra pues se la llevan ahí como por la montañita, a llevársela a la casa a taparlas con sábanas, ¿no? Llega la ambulancia, etcétera, y pues bueno, al hospital y pues prácticamente se supone que no pasó más que de un susto, ¿no? Esa historia me pasó a mí. Yo era la piloto. ¿Cómo crees? Yo era la piloto, fíjate. No me sabía esa historia. Fíjate que en ese momento como que no dimensionas, o sea, al menos yo no dimensioné. O sea, yo que iba manejando, yo sí, aparte traía el carro la camioneta de mi mamá. Entonces yo en todo momento decía, ahorita la atoro en un árbol, ¿no? Porque como iba yo concentrada en el volante, no dimensionaba todo lo que había alrededor. Mi amiga, que no sabía nadar y que ella estaba viendo todo, pues ella se iba súper asustada. Y yo era como, ahorita la atoro y nos bajamos y ahorita le hablo a unos amigos para sacar la camioneta. ¿Cuál? Nos arrastró como 3 kilómetros. Y lo impactante fue que yo no tenía, como no era una calle que yo transitaba mucho en aquel entonces, no tenía ni la más remota idea que se formaba un arroyo por ahí. Entonces, lo impactante es que cuando llego al hospital, mis papás llorando súper preocupados me decían, se acaba de morir una señora de hipotermia hace unos días ahí. Y era una zona súper peligrosa porque la gente ya sabía que no puedes estar pasando por ahí cuando caen estas lluvias, porque literal lo que pasa es que pues vienen de la montaña y viene con una velocidad impresionante, que te digo, arrastró una camioneta, pues no sé cuántos kilómetros al final. Obviamente la camioneta perdida total y la encontraron, o sea, quedó inservible, ¿verdad? Claro. O sea, ¿no? Y pues bueno, todo quedó como en una historia de, bueno, me salvé y pues ya, y no, nunca vi la gravedad. Eso fue como en el 2004, te comento. Y años después, muchos años después, pues resulta que me caso. Y me caso y prácticamente yo conozco a mi pareja casada. Porque nosotros, pues somos de la misma ciudad. Como que sabíamos quién era uno y el otro, ¿verdad? Pero nunca de convivir realmente tanto. Y de repente como de amigos, como que se dio este clic muy cañón. Y a la semana de novios me dice que nos casemos. Entonces fue como muy rápido la boda. Entonces prácticamente en, vamos a llamarle, 4 años de casada, yo había tenido 3 bebés que había perdido, 3 abortos, y había tenido 3 bebés. Y más aparte acá, cada uno había lactado como 6, 7 meses. Entonces ya te imaginarás al 4.º año cómo estaba yo de exhausta, ¿verdad? Claro. O sea, yo estaba en una situación sumamente cansada, híjole, yo creo que entré en una crisis existencial entré en una crisis existencial muy cañón. Y total empiezo a buscar como diferentes herramientas de qué hacer, cómo estar mejor, y en una de esas voy a terapia, y estando en terapia, platicando con el doctor, sale lo del tema del agua, ¿no? Sale sobre este tema de la experiencia del arroyo. Y me dice el doctor, me dijo, tú debiste de haberte muerto ahí. ¿Así? Me dijo, y no pasó. ¿Por qué no pasó? Entonces, a mí se me quedó como bien grabado que a las personas que entraban en ese arroyo y les pasaba, o sea, cuando estaba la situación así, de un huracán y así, todos los que entraban, pues prácticamente se morían. O sea, no crees tú que fue la única señora. Y por lo que dicen, como que fuimos de las muy pocas personas que nos logramos salvar, ¿no? Entonces, a mí como que me llamó mucho la atención el decir, ¿por qué me salvé? ¿Qué significado tiene eso, no? ¿Para qué? ¿Para qué me salvé? Exactamente. Entonces, a partir de ahí, estos últimos 2 años, que creo que, o sea, a lo largo de mi vida, desde que yo creo que tengo uso de razón así importante, siempre he estado como buscando ser una mejor versión de mí, ¿no? Pero al vivir estas 2 experiencias, ¿no? De esta situación en el que estás entre la vida y la muerte,
y en una situación en donde estás súper cansado, ¿no? Con una crisis así de qué va a pasar conmigo, hacia dónde voy, qué quiero con mi vida. Y voy a esta terapia y me dicen esa parte de, pues, ¿para qué te quedaste, no? Y no sé, me sonó mucho en la cabeza, y al momento de estar buscando qué hacer con mi vida, qué pudiera suceder, doy con una persona y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer con tu vida, no? Y yo, súper perdida, cansada y demás, no tengo ni la más remota idea por dónde empezar, porque a pesar de que trabajo en el negocio familiar, pues esta parte de no sé, o sea, estoy perdida, estoy tan cansada, estoy perdida. Y empezamos como a buscar esta parte de qué pudiera suceder, a lo mejor mis habilidades o entre mis dones y virtudes que pudiera poner en práctica, porque para mí representaba que si yo me quedé era porque tenía que hacer algo importante, ¿no? Importante desde criar a mis hijos y ser una madre, de ser tu mejor versión, pero como algo más, ¿no? Y resulta que esa persona con la que estuve checando como qué hacer y por dónde buscar, pues resulta que es tu cuñada. Entonces, buscando el proyecto, de cómo le podía ir dando forma, doy contigo. Y toda esa parte de la historia no te la sabías tú, ¿no? No, no tenía idea. Entonces, está increíble. Entonces, ella me comenta, oye, pues Miguel, mi cuñado, tiene una super agencia de publicidad y él bla, 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 que ya nos platicarás en todos este podcast. Y dije yo, en mi crisis existencial, dije, bueno, vamos a ver si él por obra de magia me da como un norte, ¿no? Y fui. ¿Te recuerdas de la experiencia? Sí, me acuerdo que yo sabía quién eras, porque eres una persona muy, muy querida y muy popular en nuestra querida ciudad. Gracias. Pero no he tenido el gusto de poder convivir contigo, lo cual agradezco enormemente al día de hoy. Toda esta oportunidad de poderte conocer, tratar, estar en cercanía. Y sí, ese día llegaste buscando, pues, hacer un proyecto. Obviamente enfocado al inicio en lo que yo hacía como agencia, un tema de a lo mejor hacer algo de redes sociales o hacer algo de YouTube, pero no estaba claro el trasfondo. Y me acuerdo muy bien de las primeras pláticas que eran de, pues, explorar y empezamos hablando de un proyecto y de un negocio y terminamos hablando de nuestras cosas más internas. Y creo que es ahí donde se detonó el por aquí es esto que andamos buscando, ¿no? Sí, así es. Te platicaba la vez pasada de la historia de el papá de Nelson Mandela. ¿Te acuerdas? Claro. Y a mí me llamó mucho la atención cuando escuché en un video en YouTube que hablaban de que el papá de él era un jefe tribal. Y le preguntaban a Nelson Mandela de dónde había aprendido esa parte de liderazgo, ¿no? Y platicaba él y decía que lo había aprendido prácticamente de su padre, porque cuando iban a estas reuniones de los jefes tribales, utilizaban una mesa redonda y todos daban sus comentarios, ¿no? Y sus aportaciones, y el papá de él siempre era el último en hablar. Entonces le pregunta al papá, le dice, bueno, papá, ¿tú por qué te esperas hasta el final? O no eres el primero, ¿no?, en lanzarla, ¿no? Y el gran aprendizaje fue que él decía que lo más importante era siempre aprender a escuchar a las demás personas, ¿no? Y una de las partes era porque no nada más dejabas que las personas se pudieran como expresar, sino porque aparte podías tener como un punto realmente claro al momento de que tú fueras a opinar. Y para mí, cuando escuché eso, me acordé muchísimo de esa vez que fui contigo, en donde yo hablaba y yo decía, pobre chavo, que yo me estoy aventando como si estuviera en terapia, ¿no? De no sé qué hacer con mi vida. Y me sentí súper escuchada, y tus comentarios pues prácticamente fueron hasta el final. Y algo que decían de acá, el saber escuchar realmente es cuando uno ni
ni asienta con la cabeza, ni dice sí, ni no. O sea, simplemente dejas que la persona se exprese en su totalidad, y así me sentí yo cuando fui. Y ahí inicia La Magia Soy Yo. Ahí inicia este proyecto en donde empezamos como a buscar, fue prácticamente pues menos de un año en lo que se fue armando poco a poco, de irlo puliendo, de ir viendo, bueno, en qué a lo mejor pudiera funcionar, viendo ciertas habilidades en las que yo consideraba, pero yo creo que aquí fue algo para mí que yo estoy sumamente agradecida, porque, y yo creo que por eso estás en el lugar en el que estás, porque hiciste que estirara mi liga al tope. O sea, no fue bueno, sí, vamos a quedarnos tranquilos con este tema y habla sobre esto y se acabó, ¿no? Y vamos a iniciar. No. Y cada que iba contigo, o sea, yo decía, Dios mío santo, ¿ahora qué me voy a poner a leer? Y era un tema, y era otro, y era otro. Y al final del día, La Magia Soy Yo, que empezaba con un sentirte bien, a lo mejor en tu exterior, ¿no? Acaba en un tema de sentirte bien en tu interior, ¿no? O sea, en esta parte de magnificarlo y el estar realmente pleno tú, ¿no? Claro, y fíjate qué interesante, porque normalmente estamos enfocados en el hacer. Y cuando empezamos a hablar del proyecto, era un proyecto de hacer, a partir de lo que sabemos hacer. Entonces, yo sé hacer rayas. Pues hagamos un proyecto de rayas. Pero conversando, vimos que detrás de ese hacer, pues hay un ser. Y que ese ser, por alguna razón u otra, a los dos nos ha tocado varias vivencias en la vida que nos han enseñado, a veces de manera muy dura o de manera muy, muy difícil, a interiorizar y a trabajar hacia nosotros. Sí. Entonces, cada uno por su lado ha tenido un camino muy especial. Tú has tenido acceso a muchos cursos, has conocido a gente muy preparada en ese sentido. De mi lado, pues también ha habido otras vivencias que luego iremos platicando. Y al unir estas dos conversaciones, pues resulta que el hacer queda de lado, porque pues el hacer ya es una consecuencia del ser. Y creo que el que tú hayas decidido poder aportarle a las personas con tu honestidad y tu vulnerabilidad, de decir quién eres, qué te duele, qué te gusta, qué te hace soñar, me parece que es un proyecto muy valiente, y es un proyecto que aporta, porque cuando uno se comparte desde el corazón y en el ser, es mucho más grande que un proyecto de hacer. Entonces, por eso yo también estoy muy motivado. También, así como te puse a leer, pues también me obligaste a repasar cosas, me diste otra información. Obviamente hay todo el camino por seguir recorriendo. Claro. Pero al día de hoy, pues esto que ya tenemos entre manos, pues poderlo compartir. Claro. Para que la gente que a lo mejor está todavía un poquito perdida en el camino, o está en ese punto donde te encontrabas de no tengo un sentido claro de la vida, no sé bien qué hacer con esto, dejar el hacer para ver cómo estamos en el ser, y el hacer va a ser una consecuencia. Así es. Y yo digo, independientemente que a lo mejor la crisis en ese momento era yo, y yo era la que estaba buscando ¿qué hago con mi vida? Y en ese plano tú estabas realizado, ¿no? Pero en crisis también. Pero en crisis, claro, de diferente, pero el tema a lo mejor profesional, o en este tema, ¿no? Yo hoy por hoy, y lo digo ahorita en el piloto, estoy sumamente agradecida, porque sin ti no estaremos aquí. Yo no estaría aquí. Y esto es La Magia Soy Yo. Esto es a lo que yo quería llegar. Esta parte de compartir. Entonces te agradezco enormemente, porque ha sido un camino súper bonito. Todo esto que he podido aprender estos últimos meses, años, toda esta introspección, todo como reflexión y análisis, que al final del día no es aquí están los 5 pasos a seguir para que, ¡pum!, seas feliz. No, o sea, simplemente que se te acomoda a ti, que necesitas en ese momento, ¿no? Y creo que esa es la intención de este espacio, ¿no? Totalmente. Y fíjate que, retomando la palabra crisis que tocaste ahorita, me gusta mucho esa palabra porque pareciera que tiene una connotación negativa,
pero crisis viene de la palabra crecer. Entonces, cuando entramos en crisis es un momento de transición que nos prepara para un mejor momento. Normalmente no queremos las crisis y pensamos que cuando hay una crisis hay una connotación mala, pero realmente es un tiempo de aprender. Y yo considero que las crisis sean bienvenidas, hay que abrazarlas y hay que ver la vida por qué nos está poniendo en ese momento, en esa situación y qué es lo que nos corresponde. Entonces, de mi parte hacia ti, que también pues me acompañaste en mi crisis, porque creo que todos entramos y salimos de esos tiempos de crecer constantemente y hay que buscarlos. Me fuiste de mucho apoyo, de mucha ayuda, y el platicar contigo todos estos temas tan increíbles, pues ahora sí que detona tenemos que compartir esto a los demás. O sea, no se puede quedar aquí porque vale mucho la pena. Claro. Ahorita que hablabas de crisis, el significado es crecer. También me acuerdo que en japonés son como dos símbolos, ¿no? Kanjis, ajá. Y el primero significa peligro y el segundo significa oportunidad. Ok. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, claro que estás en una situación de peligro, te sientes en ese momento de la crisis, ¿no? Completamente vulnerable, pero es una gran oportunidad de convertirte en una mejor versión de ti. Claro, y fíjate que ya entraremos en ese tema de la responsabilidad, pero para tocarlo muy rápido muchas veces cuando estamos en crisis, lo primero que hacemos es culpar a un tercero y volvernos víctimas de esa situación. Y nos cuesta mucho hacernos responsables. Y luego vamos a buscar a un tercero que queremos que nos dé una solución, el paso 1, 2, 3, 4 y 5, para que todo este dolor o este momento de crecimiento se acabe. Claro. Y tampoco existe. Entonces, lo único que tienes es la posibilidad de tomar herramientas que hay allá afuera, rondando, pero tú tienes que hacer el trabajo y tienes que hacerte responsable de ti. Entonces, nada de lo que te está sucediendo es responsabilidad de un tercero. Nunca. No es tuya. Todo es tuyo y es por tus decisiones y al final tienes el derecho de abandonar lo que no te esté gustando, de cambiarlo o de aceptarlo y hacerlo de cierta manera. Entonces, creo que otra vez volviendo al ser, la actitud es la que te va a permitir sortear la crisis de la mejor manera posible y utilizarla a favor. Claro. Fíjate que ahorita que hablas de la actitud, me acuerdo de Víctor Franklin, de la información poca que he sabido de él sobre esta parte, ¿no? De estar él en estos campos de concentración y al leer su libro y hablan sobre esta situación, híjole, tan desfavorable, ¿verdad? Y tan inhumano por lo que pasaron todas estas personas. Y dice él, pues sí, ellos al final del día a lo mejor me podían privar de dormir o de alimento o de un abrigo, de un zapato, pero ellos al final del día no podían privarme de mi actitud. Y yo decidía qué actitud tomar, ¿no? Entonces, eso es la magia, soy yo, ¿no? Para mí es esta parte, este espacio es poder brindar temas, creo que de interés para muchas personas, en el que estén buscando una mejor versión de sí mismos, una resolución, afrontar una situación, una crisis, un aprendizaje, un ¿para qué me está pasando esto? Claro. Y la información, fíjate que sirve. Cuando tú le logras poner nombre a las cosas, entonces las puedes conceptualizar, las puedes entender. El tema es cuando las cosas no tienen nombre. Por ejemplo, la palabra frustración no existía hace 40 años. Órale, Entonces, no cuando sabía. una persona, o la depresión, o sea, hay palabras que se han ido acuñando y entendiendo, pero antes alguien pues está enojado o está... Y como no hay palabras, no se entiende y no se puede trabajar. Entonces, conforme tú tengas más palabras para llamar a las cosas por su nombre, vas a poder enfocar y vas a poder trabajar en ellas. Porque la cultura, fíjate qué interesante es, las palabras son, o sea, el poder hablar es intrínseco al ser humano. O sea, el ser humano tiene una capacidad de habla. Sin embargo, las palabras ya hechas son las que te ayudan a construir tus pensamientos, no al revés. Órale, O sea, eso no sabía. Si no hay palabras, no tienes ese pensamiento para poderlo descifrar. Entonces, el lenguaje, una vez hecho, es el que promueve
las ideas. Hay un libro muy famoso de distopia llamado Fahrenheit 401, donde en un futuro apocalíptico los bomberos eran utilizados por el gobierno para quemar libros y desaparecer palabras, para que entonces la gente no se pudiera referir a esos conceptos. Si la palabra corrupción no existe, entonces el concepto no existe. Pero ¿cómo? A ver, ahí, entonces nada más, descíframe un poco. Entonces, ¿cómo partes de, tengo una emoción, entonces esta emoción, al no ponerle una palabra a esa emoción, voy a hacer como si esa emoción no existiera? ¿Haz de cuenta? No sé qué es. No sé qué es, o sea, entonces me siento incómodo, vamos a llamarle así, pero no vamos a suponer que no existiera la palabra tristeza, por ejemplo. Correcto. Entonces me voy a sentir incómodo, no me voy a sentir decaído, vaya, todo lo que puede conllevar el ser triste, ¿no? O el estar triste, por no tener, wow, no sabía esa parte. Sí, de hecho estoy buscando una palabra, déjame ver si la encuentro. Y aquí está. La gente se empezó a sentir de cierta manera con el COVID, pero nadie sabía cómo. Entonces hablaban, es que no es depresión, pero tampoco estoy motivado. Pero entonces, ¿qué estoy? Claro, no, completamente. No sabías qué nombre ponerle. Y entonces, claro. por ahí se acuña el término de languidez, wow. Que no es ni estoy deprimido ni estoy motivado, estoy. Pero como no hay la palabra, no sabes cómo estás. Entonces, ya que la pones y la defines, puedes pensar al respecto y entonces puedes trabajar en ello. Oye, pero qué impresión. Ahorita, o sea, el significado de las palabras, que ya nos desviamos un poco, pero te lo platico porque me acabo de ir a hacer unos estudios y en el hospital, y te pasan tienes que estar sentado en la camilla por un estudio, ¿no? Tienes que acostarte en la camilla y tienes que ponerte la bata y o sea, todo este ritual de un enfermo, ¿no? Entonces, al conocer como me lo describieron, te lo juro que llega un punto en el que dices, me empiezo a sentir como enferma. ¿Me explico? Sí. Por el significado de las palabras, que está relacionado con lo que me estás diciendo ahorita, ¿no? Claro. O sea, entonces yo decía, ni te empiezas a sentir enferma si ni estás. ¿Me explico? O sea, yo adentro como, a ver, dale suave, vienes por un estudio nada más, pero realmente es eso, ¿te lo crees? Es correcto. Y hoy tenemos, gracias a mucho trabajo de filósofos y de gente interesada en abrir estos espacios, entendimiento de muchas cosas que antes no se entendían. O sea, hoy entiendes que una persona llegue y te diga, yo soy de género no binario. Cuando alguien que antes tenía esas sensaciones no había manera de poderlo explicar. Entonces era una persona que se tenía que aislar en lo que sentía porque no había manera de poderse comunicar con eso. Entonces, hoy tenemos muchas palabras para analizar nuestras emociones, nuestros pensamientos, para identificarnos y diferenciarnos los unos de los otros y que se entiendan entre todos para ponernos de acuerdo. Wow. Eso está padrísimo. Wow, y para cerrar el tema de Viktor Frankl, ahorita que lo mencionaste, por si a alguien le interesa, que nos esté escuchando, el libro se llama El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, lo que hace él era un psicólogo, tenía sus estudios y todo y sus ideas muy claras. Logoterapia, ¿no? Primero no. Y entonces entra al campo de concentración, sale de ahí vivo y entiende que cuando la persona tiene un sentido de la vida o una razón por la cual vivir, es más probable que entonces puedas vivir como tal, porque lo estás de alguna manera decretando. Y a eso le llama el logoterapia, que es encontrar el sentido y entonces caminar sobre él en la vida. Es un libro que podemos ahí recomendar. Y que luego resulta que en Japón, una persona que estaba haciendo un estudio de la gente más longeva del mundo, pues encuentra una isla en Japón donde todo el mundo cruza los 100 años y pico sin problema. Entonces se va a estudiar por qué sucede ese fenómeno. Y descubre varias cosas. Entre ellas, que es una comunidad muy unida. Entonces tú cuando creces con tu grupo del cual te acompañas siempre. O sea, tus amistades que te van a rodear van a estar en todas las etapas de tu vida y eso te da como mucha confianza y mucha certeza. Pero por otro lado está el Ikigai, que es prácticamente el sentido de la vida, que puede ser decía por ahí un abuelito,
Mi razón de no morir es que yo quiero seguir yendo a pescar cada mañana el pescado que van a comer en mi casa mis nietos. Y esa es razón suficiente para seguir vivo. Entonces, encontró ciertas cosas muy padres ahí que tienen que ver con esto que estamos platicando. Pero ya nos estamos yendo a muchos lados, Mariana. No, es que hay mucho de qué platicar en este podcast. Son muchos los temas. De hecho, yo creo que no se le puede ni dejar una sola sesión a Viktor Frankl, ni siquiera una sola sesión al Ikigai. ¿Me explico? O sea, pero básicamente es eso, ¿no? El invitar a las personas que nos estén escuchando de quedarse, de darse la oportunidad de en este espacio poder reflexionar junto con nosotros, ¿no? Tiene algún tema en el que quieran escuchar, que quieran reflexionar o que tomemos en cuenta, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, en Instagram, La Magia Soy Yo, ahí nos pueden encontrar. Y pues simplemente poner qué les gustaría que platicáramos. Aquí en este espacio pues nuestra intención es estar reflexionando entre Miguel y yo sobre diferentes temas que al final del día yo creo que todos los seres humanos pasamos por ellos en algún momento, ¿no? Y pues es simplemente exponer como alguna reflexión sobre ellos, ¿no? Claro, yo quise aprovechar ahorita que estamos iniciando con este programa para que, si bien ya en las redes sociales estás poniendo pues realmente lo que contiene La Magia Soy Yo, vale la pena que voy a explicarlo primero muy por encima y a ver si ya luego tú puedes especificarlo más. Pero bueno, el proyecto al final es establecer un camino a recorrer desde el cual una persona en crisis pueda entender ciertos conceptos en los cuales hay que ir trabajando para que vaya teniendo un progreso en su vida en todos los sentidos y a partir de ahí una liberación en general. Obviamente no se pretende hablar desde ser gurús o coach de vida, ni mucho menos, sino sobre todo desde la perspectiva de lo que nos ha tocado vivir y aprender como personas. Y es una experiencia compartida simplemente. Así es. Pero no sé si quieres platicar un poquito más de los pasos que hay o cómo lo estás planteando. Sí, mira, básicamente estos meses que estuvimos casi un año de trabajo armando todo este proyecto de buscar literatura y cursos y meditación y todo este rollo en donde pues nos clavamos los dos al final del día, porque al final del día, como bien lo dices, los dos pasando a lo mejor por una situación de crisis y a la vez encontrando magia al final del día, ¿no? Sanando. Y magia también. Y magia sí, también al final del día, ¿no? En este camino. Y pues bueno, juntando un poquito de toda la información, de todos los autores, de todos los libros y de todo este tema, ¿no? De encontrar como esta magia, alguno de los elementos, que todo es corregible al final del día, ¿verdad? Pero bueno, llegamos a la conclusión como de este diagrama en donde pues la parte de inicio está como esta parte del pasado de cada quien, ¿no? En este pasado en donde tenemos ciertas creencias muchas veces limitantes, ¿no? Tenemos como estos tabús, estas costumbres que muchas veces no te permiten ser tú verdaderamente, ¿no? Y pues bueno, buscar la manera de cómo poder dejar esta parte del pasado, cortar esa parte en el que no te deja evolucionar, no te deja ser tú. Y luego partir a esta parte de poder entenderte en esta parte como tú, ser energético, tú como eres un ser que al final del día eres ondas de frecuencias y eres energía al final del día, ¿no? Entonces, esta energía puede ser unas ondas que pueden ser altas o pueden ser bajas, depende de cómo estés vibrando, esa parte en donde hablan, no estás vibrando bajo aquel y aquel, pues bueno, tiene su definición, ¿no? Y su verdadero significado entre la física cuántica, por ejemplo, ¿no? Neurociencia y demás. Y pues bueno, es entender esa parte en cómo vibramos, en cómo somos vibración. Y una vez entendiéndote, poder partir de la importancia y de la necesidad de contar con un amor incondicional hacia ti.
Si tú te entiendes que tú eres vibración y tú puedes llegar a amarte a través del perdón y reconocerte tal y como eres y darte tu lugar, creo que vas a poder tener la oportunidad de poder soñar verdaderamente hacia donde tú quieres llegar, ¿no? Y el poder soñar realmente desde un punto en donde te ames incondicionalmente, creo que es donde puedes realmente llegar a la parte de decretar y que las cosas sucedan, ¿no? Una vez dejando el pasado atrás, perdonándote, una vez aceptándote, llamándote como quieres, y una vez llegando a poder visualizar esos sueños a los que quieres llegar, pues se da esa parte de poder alcanzar lo que uno quiere. Pero, obviamente, para poder llegar a esa parte, a esos sueños, a esas metas, objetivos que tienes, pues hay que trabajar en tus dimensiones, ¿no? En el ser. Y básicamente nos enfocamos, la magia soy yo se enfoca en 3 áreas principales, que ya hablaremos de ellas, ¿verdad? Lo que es la parte emocional, física y intelectual, que a la vez se subdividen en 7 áreas en total, ¿no? Que es la parte, pues, ¿no? Pues profesional, financiera, intelectual, emocional, espiritual, social y la parte de la salud, del físico, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez teniendo como este equilibrio, este balance en esas 7 áreas, ¿cómo puedes ponerlas a trabajar? ¿Cómo puedes buscar este equilibrio, este balance para convertirte en una mejor versión? Y una vez que estás trabajando en ellas, pues llegar a esta parte de poder fluir, que para poder fluir y ser tu mejor versión se necesita de la actitud que comentabas ahorita, de esta parte de la determinación y la conciencia de querer ser tu mejor versión y hacer y ser lo necesario para convertirte en esa mejor versión. Y pues si en un principio en la parte del pasado y estas creencias, yo lo veo como si se nos hubiera entregado un pergamino, ¿no? Aquí está y este es el ritual que tú tienes que seguir en esta vida, ¿no? Porque te pedías Cantú o Martínez o González o Iñárritu o como quieras, entonces tú tienes que seguir aquí los lineamientos que siguió tu papá y tu abuelo y tu bisabuelo, y porque esas son las leyes que dicta a lo mejor desde el país hasta el apellido o hasta la religión y tu género, ¿no? Y qué padre que al final de este camino, una vez entendiéndote y respetándote y viviéndote en esta plena conciencia, puedas escribir tú tu libro, ¿no? O sea, esta parte de ser tú, esta parte de vivir en conciencia o consciente de ti. Claro, y entender eso, digo, ahorita mencionaste muchas palabras que luego tenemos que desglosar muy bien, porque lamentablemente hoy se está utilizando todos estos términos para vender felicidad. Y la gente quiere comprar felicidad, no la quiere trabajar. Y tenemos que hablar de qué es felicidad incluso. Pero a lo que voy es que vamos a ser muy cuidadosos con todas esas palabras, las vamos a ir desarrollando y sobre todo tratando de explicar cómo se llega a eso, porque es muy fácil decir fluye, pero ¿y qué es fluir? ¿Qué es fluir o cómo fluye o cómo, no? Claro. Entonces vamos a ir ahondando, que de eso se trata esta serie de programas, para dejar muy claro de qué se trata y cómo se puede obtener, obviamente, junto con lo que hemos experimentado, con todo lo que hemos leído y nos hemos podido documentar para este fin. Entonces, bueno, pues ya iremos para que estén todos tranquilos y no se empiecen a perder como de ¿y qué va a pasar o cómo es así? Vamos a ir desglosando cada una de las partes. Así es. Pero, bueno, lo que creo que está muy padre de este programa que estás planteando, Mariana, es que estás reuniendo en un solo espacio un tema, una cuestión integral. Porque hay mucha información de cada uno de estos temas en las redes, en internet, en los libros, pero normalmente está todo separado. Sí. Entonces tienes que estar reuniendo una cosa de un lado o de otro, a veces te pierdes. Y aquí lo que estamos haciendo es un concentrado de contenidos que hacen sentido entre sí y que conectan todos los puntos para poder hacer un proceso a este fin. Sí, porque básicamente es esto, ¿no? Como en la parte de encontrar tu equilibrio o este balance,
Pues no nada más le vas a encontrar a lo mejor en terapia, por ejemplo, o no nada más lo vas a encontrar en la religión, o no nada más lo vas a encontrar desarrollándote profesionalmente, teniendo el trabajo de tus sueños, como que son, y eso es uno de los pilares o una de las partes principales del concepto del proyecto de La Magia Soy Yo, ¿no? Como encontrar este equilibrio y este balance en tu persona, en todas tus dimensiones, ¿no? En todas tus áreas, para poder convertirte en una mejor versión. Entonces, sí me ha tocado el decir, bueno, ahora a lo mejor tengo que encontrar algo, me clavo a lo mejor en un tema sobre salud y solamente busco sobre eso, ¿no? Aquí la propuesta de La Magia Soy Yo es que puedas encontrar en este espacio, pues, todos esos temas, ¿no? Todas esas preguntas que a lo mejor te están pasando en estos momentos, y que aquí sea un espacio en donde te ayude a reflexionar, a replantearte o encontrar a lo mejor algunas respuestas posiblemente sobre lo que hemos nosotros encontrado, o algunas personas que traigamos y que platican con nosotros sobre ellos a lo mejor más especialistas en el tema, ¿no? Que nos platiquen y nos hablen sobre sus propuestas y reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la intención de La Magia Soy Yo. Los invitamos a todas las personas que nos están escuchando, que se queden igual también, si saben de alguien, si tienes a un amigo que a lo mejor esté pasando por una situación donde La Magia Soy Yo le pueda ayudar a encontrarse, tienen a lo mejor una situación similar en la que hemos pasado tanto Miguel y yo, pues que este sea un espacio en el que se puedan sentir como identificados, en donde puedan encontrar alguna respuesta, ¿no? De repente, cuando menos te lo imaginas, en el día que menos te lo imaginabas, pues algún pensamiento, alguna idea brotó y te pudiste identificar y realmente puede cambiar tu vida, ¿no? Totalmente. Entonces, de acuerdo. Y esa es la finalidad. Si lo logramos, si logramos que para alguien esto que estamos platicando sea útil, vamos a ser muy felices y hemos cumplido nuestros objetivos. Exactamente. Esa es la intención. Y así como tú lo fuiste para mí, esa inspiración y esa motor para llegar a esto, hijo, pues qué padre que este espacio sea lo mismo que fue para mí el haber llegado contigo, y una vez más nunca me cansaré de agradecer lo que he aprendido y el poder estar hoy aquí compartiendo esto. De veras que te lo agradezco. Dicen por ahí que uno cuando agradece tiene que decirlo 3 veces. Entonces, gracias, Miguel. Gracias a Dios por este espacio, gracias al universo que en este 2022 se está dando esta oportunidad en mi vida de poder compartir, de poder abrir este espacio, y espero que pueda llegar al corazón de muchas personas. Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a José Luis, que José Luis nos está apoyando aquí con este tema de poder sincronizar los audios, y que yo no tengo ni la más remota idea. Entonces, gracias José Luis por estar aquí con nosotros. Y pues los invitamos a seguir escuchándonos. Este es solamente el comienzo, nuestro primer episodio de cómo arranca La Magia Soy Yo, cuál es la intención de La Magia Soy Yo, y no sé con qué te gustaría cerrar, Miguel. Pues obviamente de mi parte hacia ti, pues gracias. Porque también nos das la oportunidad, con todo ese empuje que tienes y esa energía, y que además de tener 3 hijos y ser empresaria y tener proyectos, te haces estos espacios de compartir. El que nos involucres, pues es un honor. Entonces, agradecerte infinitamente y pues decirte que estamos muy entusiasmados de empezar a platicar de muchas cosas. Así es. Esto está empezando apenas, ¿verdad? Así es. Vamos por más, y muchísimas gracias. Invita a las personas que crees que este es un bonito espacio para ellos, y te esperamos en nuestro próximo capítulo. Aquí estaremos con súper temas que esperemos y sean de gran utilidad para ti. Yo soy Mariana y yo soy Miguel. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto.